Nos encontramos nuevamente en otra sesión de tramos. Hoy con la buena noticia que nos acompaña Júpiter Fab. Él después va a ampliar un poquito sobre su nombre y demás. Quien es un artista multimedia eh, con un enfoque de arte plástica, de mural y de caballete, que ha creado instalaciones en distintos tipos de medios que incluyen sonido y video, y que incluso ha trabajado con microdocumentales. El trabajo de Jupiter Fab se orienta en lo fundamental, a lo social, sobre todo buscando generar vínculos entre distintas comunidades, intentando incluso que la empatía se convierta en arte y permita transmitir una idea, que es la de lograr diferentes tipos de impactos e incluso condiciones adecuadas para poblaciones migrantes y en condiciones de marginalidad. Estas acciones, estas creaciones, las ha desarrollado Jupiter Fab en diferentes países. Él nos va a profundizar un poquito más sobre esto, supongo. Y para nosotros es relevante su presencia acá, sobre todo para ilustrar que el tema migratorio o hacia el tema migratorio se pueden generar distintos tipos de enfoques, distintos tipos de aproximaciones, interacciones en definitiva que no son exclusivas de ninguna institución, de ninguna personalidad y que pueden ampliarse a diferentes tipos de acciones, sobre todo cuando permitan generar un proceso de transformación. Bienvenido, Júpiter. No sé si Irán, ¿quieres agregar algo más en la presentación? No, gracias. Bienvenido, Júpiter, Mauricio. Adelante. Entonces, tienes la palabra. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días a todos. Pues es un honor estar aquí hoy hablando de mis proyectos. Si les parece, voy compartiendo mis pantalla para también como dar un poco de una parte visual a lo que estaré diciéndole. Entonces, eh, pues hoy le voy un poco a presentar, como estaba diciendo mi compañero antes, varios proyectos que he ido desarrollando, proyectos artísticos que he ido desarrollando en el mundo junto con o en conjunto con comunidades migrantes. Pero pues antes que todo, pues quería un poco presentarme, ¿no? Pues aparte digamos, primeramente quería presentarme como persona. Soy un artista nacido y crecido en Italia y desde 19 años vivo fuera de mi país. Entonces yo creo que esto es una de las razones por la cual estoy muy cercano al tema de la migración, porque realmente yo mismo soy un migrante. De hecho, viví en varios países, viví 8 años en Barcelona, un año y medio en Rotterdam, 2 años en Toronto y ya voy por el octavo año aquí en México. Y es que realmente por ser migrante, pues me doy cuenta y conozco bien el hecho de que ser migrante es, es es una revolución en el sentido de la palabra, como en el real concepto de la palabra, porque cuando uno migra de un sitio a otro, pues tiene que empezar su vida desde cero. Es un nuevo trabajo, nueva casa, nuevo barrio, nuevos amigos. Muchas veces vives fuera, pues lejos de tu familia, entonces como que es un principio, ¿no? Es como volver a ser bebé y volver a crecer. Y por eso yo creo que estoy tan apegado dentro de varios proyectos y varias temáticas al tema de la migración. Bueno, presentándome ahora un poco más como artista, pues tengo tres líneas principales de trabajo. Cada línea se interseca un poco con las otras. La primera, y es un poco la línea con la cual la gente me conoce más, es el hacer murales, ¿no? El crear murales alrededor del mundo, siempre sobre temáticas sociales. La segunda es también hacer un trabajo de estudio, en estudio, pues donde creo pues, arte plástica y también arte multimedial, donde hago instalaciones de sonido, instalaciones de video
y instalación combinando también como lo que es mobiliario y sonido. La tercera parte, la tercera línea es la que un poco, pues, por la razón por la cual estoy acá, pues, desarrollar proyectos artísticos que tienen como objetivo crear un impacto social. Y la verdad que las otras dos líneas, pues como que entran dentro de esta misma línea, ¿no? O sea que cuando desarrollo proyecto artístico casi siempre estoy al final pintando un mural o estoy trabajando pues algún tipo de exhibición que muestre un poco como que el resumen de todo el proyecto. Pues antes de presentarle hoy le voy a hacer un poco un resumen de algunos proyectos que he ido desarrollando alrededor del mundo sobre el tema de la migración, pero antes que todo, pues quería darle mi explicación personal de qué representa para mí un proyecto artístico con impacto social. Y allí lo voy a leer literal. Para mí es un proyecto de arte que habla de temas sociales y se trabaja en conjunto con una comunidad para crear reflexión en la sociedad o en parte de ella, de tal forma que quede impactada y empiece a generar cambios. Esta definición, digamos, para mí es importante porque mi manera de trabajar es justamente involucrarme con una comunidad. O sea, hay varios artistas que se consideran sociales, pero que normalmente lo que hacen es ir a un sitio, hacer una pintada comunitaria junto con la gente y claramente pues crea un tipo de conexión con la comunidad, pero después ya se va. En mi caso, como que desde el principio quise ir un poquito más allá. Para mí, poder tener la oportunidad de hablar de una comunidad significa conocerla, aunque mínimamente. Entonces, siempre me doy la posibilidad de viajar a la comunidad, pues estudiarla anteriormente, conocerla y que me conozcan, crear como este vínculo empático o pues este puente empático que permita tanto a mí como a las comunidades de hablarse y de abrirse, ¿no? Entonces, un poco la parte artística es una consecuencia de todo de este acercamiento del hecho de este acercamiento me permite como entender la complejidad de la comunidad, de su territorio, y entonces extrapolar un poco cuáles son las temáticas principales que hay que desarrollar. Esto pues hace sí que el proyecto sea un poquito más redondo y que colaborando también con otras instituciones, tanto locales como también universidades y escuelas, pues permita realmente crear esta pequeña semilla que pueda hacer germinar un cambio social dentro de la sociedad. Cuando hablo de sociedad, no simplemente hablo de la comunidad en la cual estoy trabajando, pues muchas veces el problema de una comunidad es que hacia afuera es vista como una comunidad conflictiva, problemática o simplemente negativa. Entonces el proyecto a veces es también como que tiene como objetivo, como target, también la sociedad que vive fuera de la comunidad. Y para lograr este tipo de impacto, a veces hay que utilizar diferentes herramientas, hay que trasladar el proyecto artístico afuera de la comunidad. Entonces, ahora le voy un poco a presentar los proyectos, tal vez lo puedan entender mejor. Y bueno, dentro de mi trabajo como artístico social, pues toco varias temáticas, toco el tema de la tecnología digital y su abuso, toco el tema de la gentrificación, de la gente de la calle, pero realmente pues una de las temáticas más importantes para mí es la migración por las razones que ya acabo de decirles. Voy a presentarle como una serie de proyectos en orden cronológico, desde el más reciente al más antiguo. Entonces, el último proyecto que todavía está en desarrollo, que está sucediendo, se llama Tus Raíces, y es un proyecto que empieza en el 2025 y que tiene como objetivo más o menos terminar en 2025. Empieza en 2020, perdón, y tiene como objetivo terminar en 2025. Se desarrolla dentro del estado de Jalisco. Jalisco es un estado donde la migración está creciendo siempre más, debido también al hecho que uno de los caminos de tránsito para personas que quieren ir a Estados Unidos justamente pasa por nuestro estado. Es el camino más largo,
pero también es el camino más seguro. Entonces, durante los últimos años ha sido recorrido muchísimo por migrantes. Igualmente también es un estado con una migración compleja, hay diferente tipo de migración, hay justamente esta migración de tránsito, pero también hay un gran número de personas que piden una visa de refugiado y decide desarrollar su propia vida aquí. Hay un gran número de personas de retorno de Estados Unidos expulsadas. Hay migrantes que se mudan dentro del país de México aquí a Jalisco por tema de violencia o violencia familiar o violencia de narcos y de mala vida. Y también hay un gran número de indígenas que dejan sus propias comunidades y muchas veces también su propio estado para mudarse en los centros urbanos de la ciudad de Jalisco para tener mejores oportunidades para ellos y para sus familias. Pues el objetivo del proyecto, como es un poco el objetivo de todos los proyectos que hago sobre la migración, es un poco dar a conocer la complejidad de estas poblaciones, eh, exponiendo un poco pues su complejidad, sus historias, sus sueños y claramente difundir eso, ¿no? Pues, y eso es el objetivo, digamos, general de todo eso es romper un poco con ciertos estereotipos que viven dentro de la sociedad de Jalisco y que están creciendo últimamente de forma directa con el crecimiento de este movimiento migratorios hacia este estado. Es un proyecto a largo plazo. Más bien yo lo definiría como un programa porque dentro de este proyecto hay proyectos y cada proyecto se enfoca en una población específica, migrantes. Tiene una página web que es un poco su cuartel general, su headquarter, donde la gente puede ver y conocer pues todo el proyecto en general. Hasta el día de hoy se ha cubierto el tema de los indígenas. Primero, pues los indígenas artesanos de Tlaquepaque, después los indígenas de Puerto Vallarta y el año pasado a principio de este año se completó un proyecto de un año y medio hablando de los indígenas que se han mudado en la zona urbana de Guadalajara. También años anteriores trabajamos el tema de los refugiados y el tema de los migrantes de tránsito. Y el siguiente target, la siguiente población de la cual me gustaría hablar son los deportados de Estados Unidos. Los deportados de Estados Unidos, por quien no lo sabe, pues hay dos tipos principales. Hay los deportados de la frontera, o sea, las personas que pasan la frontera están atrapados por la policía. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de una población que realmente, pues, llega acá en avión y casi siempre dentro de 24 o 48 horas decide si regresar a su propio país o ciudad o estado o volver a intentar pasar la frontera. Y después hay otro tipo de deportados que son los que más bien se llaman Dreamers, o sea, los que sí han podido cruzar la frontera con Estados Unidos, han vivido allí pues llegan a ser atrapados por la policía después de varios años viviendo y trabajando y entonces se ven obligados a regresar al estado de Jalisco de donde venían y en este caso pues ya desarrollan su vida acá porque por un tema de ley ya no pueden, no les da permitido regresar en el territorio de Estados Unidos. Bueno, acá le presento un poco la metodología, cómo se desarrolla el proyecto, ¿no? Por un lado, pues creo vínculos con organizaciones que pueden ser institucionales, gubernativas o también privadas. Gracias a esta vinculación, pues encuentro personas que puedo entrevistar de esta población migrante con la cual estoy trabajando. Cada entrevista es 1 a 1 y de cada entrevista después se crea un videoclip reducido que se sube a la página web tusraíces.net y que sirve como para después tener un poco la argumentación del cual se va a hablar en la creación del mural. Las partes de entrevistas y la parte de murales, del mural o murales, pues están conectadas a través de códigos QR que voy poniendo sobre la pared del mural y esto permite un poco a las personas de conocer más las historias de los migrantes. El proyecto está documentado de forma audiovisual
para que también se quede un archivo digital del proyecto y claramente está acompañado por un trabajo de comunicación durante todo el desarrollo del proyecto para que realmente no simplemente lleguemos a la población, a la población, digamos, interesada en lo que estamos hablando solamente a través del proyecto en sí, sino que también a través de la comunicación. Pues aquí le voy un poco a especificar más cada paso, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones locales, pues le digo, a veces son gobierno local, como algún departamento de gobierno locales que ya están trabajando con el tipo de población de migrante del cual estamos hablando. A veces son como albergues para migrantes o hasta colectivo indígenas o colectivo migrantes que viven dentro de la zona urbana de la ciudad. Las entrevistas, como que normalmente se selecciona un grupo de personas que puede resumir toda la complejidad de esta población. Cada entrevista no es una pregunta-contestación así muy fría, más bien prefiero hacer un conversatorio más abierto, donde las personas hablan conmigo de varias cosas y entre comillas se olvidan de estar en una entrevista, ¿no? Para lograr también ese objetivo, normalmente las entrevistas están en un espacio elegido por la persona, que normalmente es su espacio de trabajo o su hogar, ¿no? Cada entrevista normalmente tiene una duración que puede variar desde 30 minutos hasta 60 minutos, según pues cómo se va desarrollando con la persona. Claramente, después hay que hacer un trabajo de edición donde hay que resumir toda esa entrevista como a forma de monólogo de la persona entrevistada en un audio y un videoclip que dura normalmente de 2 a 5 minutos. Audioclip porque a veces las personas que entrevistamos no son personas que tienen como que se han mudado por tema de violencia, entonces por un tema de seguridad se prefiere no mostrar su imagen, su cuerpo, ni tampoco pues nombrar su nombre real, ¿no? Todos estos videos se almacenan después en la página madre, Tus Raíces, en una sección específica de entrevistas. Y bueno, pues allí se va hablando un poco pues el tema de quién es la persona que hemos entrevistado, por qué ha decidido migrar, cuáles han sido las dificultades y las razones por las cuales ha migrado, cuál es su trabajo y su proceso de integración dentro de la cultura en la cual viven, de la sociedad en la cual viven y cuáles son sus sueños que a veces son sueños individuales y a veces son sueños ya proyectados hacia su propia familia, ¿no? El futuro de su familia, darle un futuro mejor. Llega después la creación de murales que normalmente se llaman monumentales por las dimensiones, son murales de gran tamaño. Y son un resumen gráfico de todo lo que se ha ido conociendo a través de las entrevistas. Se eligen normalmente zonas de gran pasos vehicular o peatonal. Preferiblemente, pues intento siempre que sea más con paso peatonal porque la manera como una persona andando se conecta con el mural es mucho más profunda que una persona que va pasando rápido con el carro. Pues acá le muestro algunos murales, ¿no? Este mural es sobre el tema de los migrantes de tránsito. El concepto principal que se extrapoló de todas las entrevistas era el colaborar. Aquí es el tema de los migrantes refugiados, donde se quiso representar más bien el tema del el sufrimiento que tienen atrás y que los mueven a mudarse y después pedir una visa de refugiados. Esto es el último proyecto sobre los indígenas urbanos, del cual les hablaré después, pronto. Esto es sobre los artesanos de la zona de Tlaquepaque, donde pues, se le cortó la cabeza para enfocar la atención de las personas sobre las manos de las personas, sobre sus talentos y sus conocimientos. Pero acá en la parte lateral, como que se ve un poquito menos, se siguieron 6 círculos donde también se habla de lo que hay atrás de la obra de estos artesanos, ¿no? El tema del sufrimiento que tienen que vivir
para llegar a vender sus propias obras. Aquí estamos en Vallarta, también estamos hablando del talento de poblaciones indígenas. Como le decía, pues la parte de los murales después se conectan con la parte de la entrevista gracias a códigos QR que vamos insertando en la pared. El archivo digital, que es importante como crear un poco el historial audiovisual de lo que se está haciendo. Y la comunicación, normalmente sobre todo la comunicación se desarrolla en redes sociales, tanto las mías de Jupiter Fab como las de mis patrocinadoras o colaboradoras o partners que me ayudan en el proyecto. Y no es simplemente representar, por ejemplo, el mural final, sino que ir hablando del proyecto durante todo su desarrollo. Esto permite, digamos, a más personas conectarse con el proyecto. Acá le quiero hablar justamente del último mural que hice y de algunos efectos indeseados que igualmente son muy importantes para mí. En este caso estuve hablando de la población indígena que se muda en la zona urbana de Guadalajara. El tema de los indígenas es un tema muy delicado dentro de la sociedad mexicana, porque sí, por un lado se quiere lucir y relucir de la cultura, de las culturas indígenas, de su talento, sobre todo en eventos oficiales o hasta en el tema de la gráfica, de los murales. Muchas veces después en el día a día se olvida un poco pues se trata de estas poblaciones un poquito como una población de segunda categoría, ¿no? Como que normalmente se le piensa como personas que hacen trabajos humildes, que no hablan español, que viven en las orillas de la ciudad, lo cual en parte sí es correcto, pero no totalmente. Entonces, en este proyecto, pues seleccioné 22 personas de diferentes etnias, de diferente género, edad y también nivel social, porque sí ya estamos hablando de un tema migratorio que pasa por segunda, tercera generaciones, donde hay jóvenes que tienen la posibilidad con grandes sacrificios de estudiar, de llegar a la universidad, de graduarse y también de tener trabajos que no son tan humildes, ¿no? Al contrario, pueden ser abogados, pueden ser emprendedores, pueden ser chefs. Entonces, la idea de este mural que se creó a nivel gráfico también en conjunto con el colectivo indígena urbanos de la zona metropolitana de Guadalajara, era representar toda esta complejidad en generación, en nivel social y en sueños y en objetivos logrados. Y lo que pasó es que desde el día uno en el cual estuve pintando, se acercaron algunos artistas que no estaban conformes con eso, hasta tuve pues como un ataque físico y verbal, pero pues seguí trabajando y al mes y medio, pues alguien de noche pues estuvo interviniendo las paredes con unos grafitis y quitando, digamos, los códigos QR que se habían puesto. Entonces, lo que quise hacer en este caso es intervenir la pared con una frase que me había dicho un migrante hace años y que para mí es muy representativo del ser migrante. Y dice, somos una guitarra sin cuerdas, somos un vacío, somos una sombra, somos seres que existen y no existen. Esto es el migrante, esta es la cruda realidad. Es un poco, y quise inaugurar la pared de esta forma, no quise cubrir los grafitis porque creo que aunque a nivel gráfico igual no es la forma mejor de terminar el mural, pero creo que a nivel conceptual sí lo es, porque representa realmente un poco esta complejidad, esta dificultad que viven las personas, ciertas personas en entender cómo se está desarrollando la vida de los indígenas urbanos en la zona metropolitana de la ciudad. Pues aquí un poco resumen de partners y patrocinadores que ayudaron al desarrollo de todos estos proyectos. Y la página web por si quieren seguirla. El siguiente proyecto pues ya se muda de país. Estamos en Italia, se llama Inmigración e Integración, o sea, Inmigración e Integración. Se desarrolló también a largo plazo durante 4 años. En este caso, pues fue trabajado en colaboración con el Ayuntamiento de Brescia. Brescia es una ciudad en el norte de Italia, cerca de Milán, y es la ciudad con la tasa de población migrante más alta de Italia, que corresponde al 20% de la población total. En este caso decidí trabajar con una escuela pública secundaria, que se llama Romanino,
en un barrio donde hay una alta densidad de personas migrantes que vienen de otros países. Y la misma escuela también tiene esta característica. Creo que, si no me equivoco, el 90-95% de los niños que están en esa escuela son niños nacidos por la mayoría en Italia, pero de familias migrantes extranjeras. Y aquí se vive un poco un tema de gueto, o sea, muchas familias italianas no quieren enviar o mandar sus hijos a esta escuela porque tienen el pensamiento que debido a que hay un porcentaje tan alto de migrantes o de hijos de migrantes, el programa escolástico va a ser peor y más lento que en otras escuelas. Y pues aquí pues se quiso desarrollar a través de 6 talleres que se desarrollaron durante el año académico dentro de las horas escolares, varios temas, varios instrumentos artísticos que ayudaran a un grupo de 50 niños que agarramos de primera de secundaria, acompañamos hasta el último año de tercera. A conocerse a sí mismo, a hablar de lo que significa ser un migrante y también hablar de todo el proceso que conlleva para una persona integrarse dentro de una sociedad. Entonces se hicieron 6 talleres, como le decía, el primer año, en primer cuatrimestre, taller de murales, después audio instalación, escritura creativa, teatro, fotografía y video. Mi aportación en el proyecto fue a nivel de coordinación del proyecto y a nivel físico, digamos, de talleres, fui más involucrado en el primer año, tanto en audio instalación como en murales. Como en cada proyecto hay una página madre que es www.inmigracioneintegrazione.com, y aquí pues pueden encontrar como las historias, el desarrollo de todo el proyecto, como un blog que va hablando un poco de lo que se hizo a lo largo de los 4 años. Aquí es una foto que resume un poco la diversidad de estos chicos. Si no me equivoco mal, teníamos 17 diferentes etnias dentro de de esta clase. Estamos hablando, por ejemplo, de personas de etnia china, pakistaní, India, este de Europa, Grecia, norte de África, centro de África. Entonces fue realmente una complejidad bastante amplia. Acá, pues imágenes, como pueden ver en el curso de instalación y audio, pues se le enseñó a estos chicos a hacer entrevistas, primero a ellos mismos y después saliendo a la calle a personas, a familiares o a personas vecinos que conocían, hablando sobre el tema de la migración. La parte de murales fue pues intervenir una pared de 50 metros por 6, o sea, una pared muy grande. Después, donde enfrente, en esta foto todavía no se ve, pero se construyó un parque, que hoy día pues es un parque público donde los niños y las familias pueden ir. En este caso, pues yo intervení la parte, digamos, más compleja. Son 9 caras de niños, los mismos niños que son parte de los 50 que trabajaron en el proyecto, resumiendo un poco la complejidad etnográfica de estas personas y un título arriba que es Nosotros somos Italia. ¿Por qué? Porque justamente en Italia todavía muchas personas viven bajo el pensamiento que los italianos son los clásicos blanco-caucásicos. Si era así, por ejemplo, ya cuando yo era niño, pues las cosas ya han ido cambiando a lo largo de los años. Y ya, pues estamos hablando de tercera, cuarta generación de personas que ya viven allí, entonces ya se consideran italianos y no son claramente blancos ni caucásicos. Y las partes de trabajo de los niños fue más intervenir la parte más baja, con dibujos y frases que estuvieran conectadas sobre la temática, tanto en idioma italiano como en otros idiomas. Acá, por ejemplo, pueden ver como un par de niñas trabajando y pintando, ¿no? Y pues aquí pasamos al segundo año, donde ya pues yo pues me puse más de coordinador. Llegué a principio de año, a final de año, primero para presentar la artista, que la coreógrafa con la cual trabajaron los niños, después para ayudarlos a poner escena una obra teatral. Esta artista, digamos, primero les ayudó a crear, a escribir, a hacer escritura creativa, a escribir un guión de una obra teatral que después pusieron en obra
directamente en el teatro de la escuela, se fue representado dos veces, uno delante de sus propios familiares y de los otros miembros de la escuela, y uno delante de de niños de otras 5 escuelas de la ciudad que viven una situación un poquito diferente a nivel de densidad migratoria. Acá pasó algo que para mí es muy fuerte y muy relevante para todo mi trabajo, mi trayectoria artística, porque cuando yo empecé el proyecto, trabajando con los niños, los vi muy entusiastas, eran muy felices de trabajar un proyecto artístico que aparte pues estaba constantemente en la televisión o también en los periódicos locales. Pero realmente había una barrera muy grande que no puse romper del todo cuando se hablaba de los temas principales, la migración y la integración, ¿no? Como que casi siempre se hablaba por sí, por no, y no sé, los niños no querían ni profundizar mucho las historias que vivían dentro de sus propias familias. Pero la gran sorpresa fue que, pues, como que el proyecto desarrollándose, creciendo, al final del segundo año, cuando fui a ayudarlos a poner en obra la obra teatral, pues me di cuenta que la obra teatral estaba compuesta de monólogos escritos por los niños y música. Y en algunos de estos monólogos, algunos chicos estaban delante del escenario solo, hablando de historias reales de migración y de problemas de integración que su propia familia habían vivido. Entonces, como que eso me permitió entender que realmente hacer un proyecto como este a largo plazo, pues te da la posibilidad realmente de llegar a objetivos mucho más concretos, mucho más tangibles. Pues el último año pues fue un curso de fotografía y video con una fotógrafa. La primera parte fue pues en vivo en la escuela. La última parte, debido al COVID, fue un poquito más difícil, fue online. Pero al final lo logramos y se terminó en una muestra fotográfica que se hizo en el Museo Nacional de la Fotografía de la ciudad de Brescia. Pues aquí está, digamos, si quieren conocer más del proyecto, pues está la página web. Acá nos movemos más en el tiempo, vamos en 2011, 2012 y estamos en la ciudad de Toronto, en Canadá. Y aquí estuve trabajando un proyecto que se llama Crafting Cells. Es un proyecto que exploraba las posibilidades pues trabajaba con niños de entre 8 y 10 años, 12 años, algunos migrantes, otros no, y era un poco combinar el arte con la etnografía para que estos niños conocieran más sus propias raíces, de dónde venían, sus familias. En este caso, porque en Canadá a veces, Canadá está compuesto por la mayoría de migrantes, entonces hay migrantes que ya han pasado por generaciones y ya no conocen bien sus propias raíces. Entonces, en este caso, la idea era un poco conectarlos con sus propias raíces, tanto las personas que se acababan de mudar como personas que ya tenían generaciones viviendo en Canadá. Y se hizo en colaboración con un antropólogo, se llama Simon Coleman, de la Universidad de Toronto. El proyecto, como le decía, fue con niños de entre 8 y 12 años, se les entrevistó, se les enseñó cómo entrevistar, entonces entrevistaron sus propios familiares, se crearon retratos, a cada uno de ellos se hizo un retrato y después se le enseñó la simbología etnográfica para que ellos mismos pudieran construir un árbol genealógico de su familia. Y todo pues se terminó en un debate académico que hablaba de inmigración, identidad étnica y religión. El proyecto anterior, siempre en Toronto, sobre el tema de la migración, se llama Replacing the City, Sacralizing Migrant Materialities. Y en este caso, pues siempre estuve trabajando con la Universidad de Toronto y el tema era hablar de la migración, pero también de la relación que la comunidad de migrantes tienen con la religión y el espacio urbano. En este caso me involucré más en el tema en tres comunidades principales, pues la comunidad ítalo-canadiense que tiene como religión la religión católica, la comunidad tamil de religión hindú y la comunidad caribeña que por la mayoría tiene religión pentecostal. En concreto estuve trabajando en tres iglesias durante 8 meses junto con un estudiante de posgrado de antropología
juntos trabajamos, digamos, estuvimos entrevistando a la persona, estuvimos conociendo un poco la complejidad de la religión, cómo las personas se conectaban con la religión, estuvimos entrevistando, digamos, los curas o los representantes de máximo de la religión dentro de la comunidad para entender un poco cuál era la complejidad, ¿no? De cada comunidad tenía, digamos, una historia diferente. El año en el cual se había migrado a Toronto, pues también era diferente, pero lo interesante que pudimos extrapolar del proyecto es que aún así, pues habían como variables similares o iguales dentro de cada comunidad, ¿no? Porque al fin y al cabo el migrar tiene como una serie de, de características que van reproduciéndose en cualquier tipo de comunidad. Pues en este caso también trabajé con Simon Coleman, pero también con otra antropóloga que se llama Valentina Napolitano, siempre de la Universidad de Toronto. En este caso no se hizo mural, en este caso el resultado de todo el proyecto a nivel artístico fueron varios cuadros y dos instalaciones sonoras que se exhibieron en un centro que se llama Manifiesto, que es un non-profit que trabaja con jóvenes trabajando el tema de música e integración. Pues aquí ven un poco los cuadros que hice, pues por un lado fue representar, digamos, el enlace entre la religión y las poblaciones inmigrantes, o sea, los curas de las religiones, y la manera como las mismas personas se relacionaban con la religión, o sea, como rezaban dentro de la religión. Y acá, pues también la parte cómo se relacionaban dentro del espacio urbano de la ciudad. Pues el último proyecto que quiero presentarles, pues es el más antiguo. Estamos en el 2009, estamos en Holanda, en el Países Bajos, en la ciudad de Rotterdam y precisamente en el distrito de Charloes. Charloes es un distrito bastante grande de 70.000 habitantes que está en el sur de Rotterdam y está dividido del resto de la ciudad por el río Maas. Entonces hay como una barrera natural que lo divide del resto de la ciudad. Era un barrio bastante rico porque allí estaba el puerto de Rotterdam. Cuando el puerto, después de hace 50 años, se decide mudar en otra zona, a las afueras de la ciudad, pues empieza digamos, a tener un flujo de migración de personas migrantes, primero del Mediterráneo, después del norte de África y todas las colonias de Holanda. Y por contra, pues como que muchas personas autóctonas holandeses deciden mudarse y irse de este sitio porque claramente empiezan a tener problemas de adaptación y de convivencia entre lo que son migrantes y lo que son personas autóctonas, ¿no? Hoy día el barrio es un barrio, digamos, popular, donde la mayoría de las personas tiene salarios bajos, donde hay problema de educación y problema de inseguridad. En este caso, pues también como que la idea era un poco hacer una serie de entrevistas, conocer las poblaciones, desde las personas más jóvenes a las personas más grandes, entrevistarlas y conocer un poco cuál era para ello, qué significaba para ellos ser integrado. Y de allí, pues, fue el primer proyecto de migrantes y también es el que me dio un poco la idea de lo que todavía veo muy claro en las poblaciones migrantes. La migración, como le decía, la integración de las poblaciones migrantes y de las personas autóctonas pasa por generaciones. La primera generación de que migra en un sitio, sobre todo cuando la migración es forzada o debida por necesidades económicas, pues realmente no tiene este interés en involucrarse, integrarse con las personas que viven en la sociedad, en el país donde se han mudado. Más bien lo que intentan hacer es reproducir su propia comunidad dentro de esta sociedad. Entonces intentan como conectarse con personas de su propia comunidad, donde pueden como reproducir un poco todos los usos y costumbres de su propia comunidad madre. La segunda generación es la que tiene un poco más, es para mí la más frágil, porque por un lado tiene que convivir en la familia con la cultura madre de los padres, pero también cuando sale de la casa, pues tiene que convivir
con la sociedad en la cual vive. Y también tienen un interés a sentirse integrado entre sociedad, porque realmente a veces como que lo que hacen varios de estos migrantes es rechazar un poco la comunidad madre para intentar ser aceptados dentro de la comunidad en la cual viven y trabajan. La tercera y cuarta generación es la que, donde la integración ya empieza a funcionar de una forma más fluida. Por un lado, porque pues el migrante, entre comillas, ya no es tanto migrante, pues ya tiene como está muy integrado dentro de la sociedad. Y por el otro, porque hasta la misma sociedad en todo este lapso de tiempo ha ido cambiando y ha ido ampliándose y ya está mucho más flexible en aceptar, digamos, lo que es una persona diferente por etnia o por género o por religión. Y esto es un esquema que he ido viendo, reproduciéndose en todos los proyectos que he ido desarrollando. Pues terminando hablando de este proyecto, pues aquí se crearon dos murales, un video y pues un libro, el cual se resumió todas las entrevistas que se hicieron. El primer mural fue prácticamente resumir un poco la complejidad de la integración, representando un grupo de niños que había conocido, que son estos niños que había conocido en la calle, que jugaban y que todos venían de países diferentes originariamente, eh, puesto de una forma muy seria, a una mirada hacia adelante, diciendo a las personas, ustedes también se tienen que integrar, que esperan. El otro fue más un proyecto dentro del proyecto, fue delante de un parque que había tenido y sufrido problemas porque muchas personas drogaditas pues lo vivían, entonces ya las familias, los niños no podían jugar y junto con la organización local decidimos un poco representar, revivir este barrio, este parque y darle, devolverlo, digamos, a las familias, a los niños. Acá está el video que hizo un artista local y bueno, pues el libro, esto es una página del libro que se hizo haciendo. Pues esto un poquito, pues lo que quería presentarles son varios proyectos que fui desarrollando a lo largo de los años y pues si quieren tener más informaciones, pues acá tienen la página web www.jupiterfab.com y mis contactos. Pues voy a parar de compartir la pantalla y pues si alguien tiene preguntas, pues con gusto les contestaré. Sí, muchas gracias. De hecho, sí, abrimos el espacio para las personas que quieran agregar, digamos, reflexiones o alguna pregunta al expositor, por favor. Yo creo que lo podemos hacer acá los que están en YouTube. Ahorita leemos las preguntas, si hay alguna. Los que están aquí en la aplicación de Zoom, hay una manera de pedir la palabra acá. Ajá. Agustín, tiene la palabra, por favor. Eh, Muchas gracias. Pues mi primera pregunta cuando empecé a oír la exposición era cuál era la reacción de las comunidades que estaban expuestas a este proyecto y sobre todo en vistas de lo que pasó en Guadalajara, que creo que es Guadalajara, ese Sí. mural que quedó intervenido en la parte baja. Allí me gustaría saber cuáles fueron las diferencias con los otros artistas, qué era lo que ellos querían, qué era lo que veían mal, y al fin, pues creo que quedó algo como integrado, pero que también integra una protesta, lo cual está bien, pero es interesante. Y, y lo que veo también es, bueno, me gustaría que hablaras de otras reacciones comunitarias, porque obviamente te estás acercando a una comunidad, pero hay otras comunidades que interactúan con los videos, con los murales, etcétera, que no son solo murales, es una cosa más compleja, mucho más compleja. Eh, pero ¿cuáles son las reacciones de estos otros grupos, sobre todo en momentos en que pues hay grupos muy hostiles a los migrantes? En general, siempre cuando he hecho proyectos, pues había claramente una gran parte de la población, sobre todo en el caso de cuando trabajé dentro de la comunidad, que apoyaba el proyecto, que estaba muy feliz del proyecto, pero creo que en todos los proyectos siempre pasó algo inesperado
donde a veces por ignorancia, a veces por falta de conocimiento mío propio de la comunidad, pues había como algún evento como pocos afortunado, ¿no? Entonces me acuerdo, por ejemplo, en el último proyecto que les presenté en Holanda, pues allí tuve la fortuna que fue patrocinado por una empresa de construcción. Entonces ellos me habían puesto un andamio de estos como anclados a la pared, muy profesional, pero para subir al primer nivel había como una escalera de metal que tenía que mover, bajar y subir, ¿no? Y me acuerdo que un día llego y pues se habían robado la escalera, ¿no? Entonces, como que siempre hay una parte que como inesperada, ¿no? Una parte de la población que te ve y sobre todo cuando no eres parte de esa comunidad, o te ve como un externo, te ven como un peligro y no te aceptan, ¿no? Por ejemplo, en otro proyecto del cual no les hablé, estaba en Togo, pues y fui trabajando, allí el tema era niños de la calle, estuve pintando la pared externa de una organización con caras gigantes de niños. Y un día llego y me encuentro, los niños, está todo pintado en blanco y negro y alguien en la noche había tirado pintura roja sobre los ojos y había dejado un cartel diciendo, deja de pintar, sino a tu propio riesgo. Y allí, pues, lo que me di cuenta fue un error mío, entre comillas, porque por mitad de la pared, pues, delante había una mezquita y lo que descubrí gracias al imán que se conectó conmigo es que por la religión musulmana no se puede rezar en un lugar donde haya cualquier tipo de imagen. En este caso, las imágenes, las caras de los niños era afuera, pero como hacía mucho calor, entonces la puerta estaba abierta, a alguien no le gustó. Entonces allí pues también encontramos una solución, hablamos y lo que hicimos es añadir una pared al otro lado del cancel y entonces, digamos, no pintamos nada, volvemos a pintar de blanco la parte de la pared que estaba delante de las puertas. Volviendo al proyecto de Guadalajara, sí, estos artistas realmente, si les soy sincero, pues fui un poco víctima de racismo. O sea, cuando vinieron estos tres artistas bajo efecto del LSD, según lo que me dijeron después, pero aún así como que me empezaron a atacarme por el lado artístico, por el lado de cómo estaba representando las comunidades indígenas, que para ellos era completamente equivocado. O sea, tenía que hacerlo como lo hacen todos los artistas, como representando la riqueza cultural, más que un poco la complejidad a nivel de migrantes. Y después me empezaron a atacarme por ser italiano. Entonces empezaron a decir que como era italiano no tenía derecho a recibir ayuda económica para hacer ese tipo de trabajo, no podía hablar de ese tipo de trabajo. Y empezaron a reírse de mí porque decían, eres italiano y pintas tan mal y no trabajas la estética, ¿no? Entonces fue bastante duro y no creo que terminó muy bien. O sea, la verdad que una persona en particular me atacó físicamente, después me pidió disculpa, pero después empezó a atacarme en Instagram. Y, y pues no hubo conversación, la verdad, como que me hubiera gustado invitarla a tomar un café a hablar, pero realmente pues lo que noté es que cuando una persona no te quiere escuchar, puedes decir una cosa o completamente a la otra y va a ser negativo para él, ¿no? Entonces fue muy triste y ver también que pues que cómo han intervenido, ¿no? Pues sí intervinieron después, por ejemplo, este chico dijo en sus historias que los graffiti fueron hechos por su gente, los definió nuestra gente, nuestra comunidad, porque está inconforme con tu mural, ¿no? Entonces fue para mí fue la primera vez que me pasó así tan directo. Lo tuve que aceptar porque, pues es así. Cuando uno pintas en la calle no puede imponerse, pensar que a todo el mundo le guste lo que haces. Y realmente era un poco, lo tenía ya un poco como metabolizado desde el principio del proyecto, porque realmente nadie, o por lo menos yo nunca he visto un artista que pinta murales hablando de indígenas de esta forma. Pues todo el mundo como que prefiere siempre estereotiparlo y pintarlo como con vestimientos originales, con la simbología de su cultura, lo cual es muy bonito, pero en mi caso no era mi proyecto, ¿no? Al contrario, justamente yo quería romper con ese estereotipo porque creo que no aporta nada a la sociedad. O sea, la sociedad tiene que entender que la mayoría hoy día de las poblaciones indígenas desafortunadamente no viven en su propia comunidad,
sino que viven en las zonas urbanas. Y entonces hay que entender también que ellos mismos quieren ser integrados, ¿no? Yo hablaba con el colectivo de indígenas urbanos, que antes se llamaba colectivo Jóvenes Indígenas Universitarios, y ellos me decían que estaban cansados de ser acercados por personas y decir, pero ¿cómo eres migrante, cómo eres indígena si no vistes con indumentas indígenas de tu comunidad o por qué no hablas tu idioma? Entonces, como que pues, estaban cansados de toda esta forma de racismo indirecto, ¿no? Tenemos otra solicitud de otro Rivera. Antes de darle la palabra, me gustaría leer algunas preguntas que vienen de este YouTube y de algunas personas que participan como oyentes acá. En primer lugar, Rodrigo Olivares felicita a Fabricio y califica el trabajo como artístico y social. Y Itzel Tinoco envía el siguiente mensaje. Hola, buen día a los organizadores y al ponente. Felicidades por esta presentación. Me parece muy bueno el trabajo que desarrolla Fabricio con los distintos colectivos, tomando el arte como una ruta para el diálogo y sensibilización intercultural. Algunas preguntas para él. ¿Cuáles han sido los retos de trabajar con cada uno de los colectivos en el caso de México? Refugiados, migrantes en tránsito, migrantes indígenas, internos. ¿Las personas migrantes participan directamente en la elaboración de los murales? ¿Cuáles dirías que han sido las similitudes y particularidades de trabajar con poblaciones migrantes en México, Jalisco, respecto a otros contextos, países en los que has realizado intervenciones? Por ejemplo, en México, pese a que nos estamos convirtiendo, perdón, en un país sin refugio, se aborda muy poco la noción de integración. Y bueno, escuchemos a Otto Rivera, que nos solicitó la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días para todas y todos. Muchas gracias a nuestro querido Ciesias por esta linda invitación. Fabricio, chao Fabricio, extraordinario. Gracias por compartir tu proyecto. Como tú muy bien lo presentaste con sus diferentes facetas e intervenciones, un proyecto eminentemente cultural, pero si tú me permites una lectura es por lo que he visto, es un proyecto cultural, pero de una clara demanda política de visibilización de los que permanecen invisibles. Me refiero a las y los migrantes. Por el trabajo que a mí me compete, me llama muchísimo la atención las expresiones visuales, artísticas y expresivas de las niñas y los niños de adolescentes que tú nos has compartido. Y además de felicitarte, una pregunta para ti provocadora, si te parece, es ¿qué expresaron o cómo se manifestaron estas niñas y estos niños una vez que se vieron reflejadas en tus murales, que vieron recogidas sus voces en tus expresiones, en los colores, en la intensidad de los colores, de las figuras y las formas? Y de nuevo, muchas felicidades por visibilizar y dar voz e imagen a los que permanecen visibles, a los que la mayoría de las sociedades y los estados mismos prefieren voltear la mirada y hacer como que si no existen. Gracias, Fabricio. Muchas gracias, Otto. Y gracias porque gracias a esta pregunta también quería hablar un poco, como que pasé un poco en segundo plano la parte artística, pero pues la manera justamente como tú dices, cuando pinto como que no me interesa, si pinto de una forma realista, pero no me gusta buscar el hiperrealismo, más bien lo que busco es como crear esta mirada, como crear reflexión, ¿no? Entonces lo que siempre busco es mostrar la fuerza atrás de una cara de una persona, entonces sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Entonces, a veces, o muchas veces me gusta como hacerlo pintando, como utilizando una pintada fuerte, hasta una manera de pintar como la composición más que quede bastante fuerte. Y en el caso de los niños aquí en Holanda, pues los niños muy bien, muy felices. Sí, yo tenía mucho miedo también de la relación de la reacción de los padres, porque realmente sí habían aceptado, habían firmado un permiso, pero
aún así como que tenía mucho miedo, ¿no? Sobre todo me acuerdo que en particular había un papá de Turquía que venía y un papá de un niño de India y que venían cada día con sus hijos a mirarme, pero con una cara muy seria, ¿no? Entonces me da mucho miedo porque digo, en un cierto momento se van a acercar y me van a decir algo que no le gustó, ¿no? Pero al contrario, pues no pasó. Y algo pasó el día de la inauguración, donde claramente todos los padres participaron y hicimos como una inauguración formal. Después como que aprovechamos con la organización local para hacer un asado, algo más informal para también convivir con las familias, con las personas que habían participado. Y allí como que me acuerdo un papá se me acercó y me dio la mano y me dijo, gracias por lo que has hecho para nosotros. Y sí, todavía me da como mucha emoción, porque sí, como que, pues, allí creo que decidí seguir con los proyectos y con los proyectos sobre los migrantes, porque pues, realmente, pues, sí se habían apoderado del proyecto y los habían visto suyo, ¿no? Entonces, pues, creo que en general fue muy positivo. Pues muchas gracias. Yo creo que podemos, Agustín, no sé si tienes otra pregunta, tienes la mano levantada, Sí, era algo muy sencillo ¿verdad? y decir a propósito de esta, como de la imposición de la sociedad, del papel o del rol que se imaginan que pueden jugar los indígenas o los migrantes. Si esas tiene una maestría y un doctorado en lingüística mesoamericana. Y es muy interesante ver cómo la primera reacción de muchas personas que conocen a los estudiantes se vuelven lingüistas teóricos, lingüistas conceptuales, etcétera. No son lingüistas menos lingüistas que otros, ¿no? Pero se imaginan que los estudiantes están estudiando eso, pero que cuando terminen, tengan su título, tienen que regresar a su comunidad a devolver lo que nosotros hicimos por ellos. Y les decimos, no, no tienes que regresar a tu comunidad, tienes que expresar esto, eres más libre, puedes hacer lo que quieras, puedes desarrollar la lingüística de tu propia lengua, pero ahora eres más libre. Y ese es el sentido de la educación que estás adquiriendo. Nada más. Pues yo creo que Gracias, también. Agustín. Perdón, Perdón. yo quería como decir que me parece muy importante porque realmente das la libertad a la persona de decidir. O sea, hay alguien que como que agarra un conocimiento y lo quiere como, como compartir con su propia comunidad, pero también hay personas que también como en el proyecto que hice aquí en Guadalajara, pues quieren integrarse, quieren desarrollarse como personas que ya no son simplemente indígenas, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener esta libertad. Muchas gracias. Irán, Sí, gracias. levanté un helado en lugar de una mano, que andaba buscando aquí. Ya la cambio aquí, ya está. Este, Oye, muchas gracias, Fabricio. Y yo quería, bueno, dos cosas. Primero, ahí creo que no has dado respuesta a lo que te preguntó Itzel, ¿no? Entonces sería bueno si quieres ahí responder antes de que me respondas a mí. Yo nada más tengo como dos preguntas. En el último mural, el que causó esta situación, yo me acuerdo que me acerqué contigo y te dije, oye, veo ahí como rasgos de Siqueiros, ¿no? Este, entonces, un poco hablar de esas influencias tuyas artísticas en cuanto a los murales. Me preguntaba ahora y me comentaste que sí, ¿no? Que te gustaba mucho Siqueiros y que, que posiblemente sí. Entonces, me gustaría saber estas influencias o por ejemplo, si la influencia de Siqueiros fue hasta que llegaste aquí a México. Y dos, pues agradecerte mucho porque durante la exposición también nos comentas cómo trabajar con comunidades de niños y niñas y adolescentes, ¿no? Lo cual me parece excelente la forma en que lo haces, ¿no? Y creo que esto terminó siendo también una presentación de metodología para trabajar con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y no entrar directamente con ellos con este afán del investigador de querer saber, sino usar alternativas.
Bueno, solamente decir eso, te digo la primera pregunta, las influencias, y lo otro es que si lo puedes responder a Itzel también, por favor. Sí, de hecho voy empezando con Isel. Voy leyendo las preguntas. ¿Cuándo han sido los retos de trabajar con cada uno de los colectivos en el caso de México? Sí, creo que es la primera. Bueno, el reto principal siempre es encontrar las personas con las cuales trabajar, ¿no? Pues convencerlas de que sean parte del proyecto. Y es el reto más difícil, creo que con todos los migrantes, porque no es fácil que una persona con una historia difícil atrás y que todavía vive una vida muy difícil y a veces arriesgada por tema de violencia, pues decida abrirse, ¿no? Y allí tengo que decir, como darle las gracias enorme a todas las organizaciones, como todos los albergues para migrantes, que, como FM4 o el Refugio, que me apoyaron en eso, ¿no? Pues confiaron en mí y pues me permitieron como crear esa posibilidad de hablar a las personas, presentar mi proyecto y después como crear un vínculo empático, ¿no? Y es creo que un poco lo que me permitió hacerlo, o sea, las personas realmente, naturalmente transmito eso, saben que se dan cuenta que lo que hago lo hago sobre todo por ese objetivo, ¿no? De ayudar a las comunidades y se dejan, digamos, convencer a ser parte de las entrevistas. Em, en el caso de los indígenas, creo que ha sido la parte más compleja y más difícil, porque sí, con algunas personas, algunos colectivos, pues logré que se abrieran y pudiéramos trabajar en conjunto. También de igual forma hubo otras que no quisieron, que no confiaron. Eh, mm, yo creo un poco también por ser extranjero. Ya no confía mucho en los mexicanos mestizos y aún menos en un europeo. Entonces surgió mucho la palabra colonialismo cuando tuve entrevista con ellos, ¿no? También sí hicieron sugerencias que para mí eran muy buenas, porque por ejemplo decían, es muy colonialista el hecho de acercarse a una comunidad y pedir algo sin dar nada a cambio. En mi caso, yo creo que pues intenté dar algo a cambio, ¿no? Porque el hacer el mural que hice fue supuestamente para esta comunidad, para estas comunidades, aunque no estén en una comunidad en específico, en un barrio en específico. Pero para ellos era simplemente pedir sin dar nada a cambio. Entonces ellos pues como que ofrecían y pensaban que proponían de acercarse a ciertas comunidades que viven en ciertos lados específicos de la ciudad, dar talleres de murales, hacer murales con las personas, y eso era una forma también de retroalimentarse, con lo cual pienso que es una idea increíble. La única dificultad que tenía para hacer ese proyecto de una forma así compleja era cómo cubrir todos los gastos, porque la mayoría de los gastos, por ejemplo, de este proyecto, así como se hizo, que duró un año y medio, pues lo cubrí yo gracias a las ventas de mis cuadros, o de lo que había hecho y había ahorrado. Entonces, me parecía genial y me parece genial todavía este acercamiento, pero sí, lo que a veces el problema principal es cómo cubrir la parte económica de cómo sustentar un proyecto tan complejo. Las personas migrantes participan directamente en la elaboración de los murales. A veces sí, a veces no. Depende mucho de la situación, ¿no? Por ejemplo, un mural dentro del proyecto Tus Raíces, se hizo un mural en una pared afuera del albergue El Refugio, y en este caso sí se hizo en conjunto con los migrantes. También porque era un periodo bastante único. Era el periodo de COVID, entonces había un grupo de migrantes que habían entrado al albergue y que durante todo el periodo de COVID, donde no se podía, digamos, circular, pues como por una directiva del albergue, pues el albergue les dijo, si tú quieres quedarte en el albergue, no tienes que salir. Entonces se quedaron 6, 8 meses. Muchas veces los migrantes van y vienen, no se quedan mucho tiempo, por eso es difícil hacer un proyecto en conjunto donde estén pintando. Pero en ese caso sí se dio debido a estas condiciones y sí pintamos en conjunto.
¿cuáles dirían que han sido las similitudes y particularidades de trabajar con poblaciones migrantes en México respecto a otros contextos en los que has realizado intervenciones? Por ejemplo, en México, pese a que nos estamos convirtiendo en un país de destino y refugio, se aborda muy poco la noción de integración. Y sí, exactamente. O sea, cada proyecto, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Italia y estamos hablando de Canadá y de México. Y México, dentro de todos estos países, es el que todavía está en un proceso, ¿no? De migración, donde realmente lo que está diciendo Israel es muy real. Se está convirtiendo en un país de destino. Hace hasta pocos años atrás no lo era. Entonces, sí, claramente, sí, por un lado, hay mucho más facilidad de hablar del tema de la inmigración, porque la mayoría de la población todavía no siente directamente la migración, porque aún así estamos hablando de números que no son tan amplios. Por otro lado, también hay, como en el caso de lo que pasó al mural, pues todavía hay mucha ignorancia, y permíteme la palabra ignorancia en el sentido de la palabra, ignorar, ¿no? Ignorar la diferencia entre una población y otra. Entonces, esta ignorancia hace que se transforma muchas veces en odio, en racismo, en xenofobia. Y creo que México está pasando por un proceso, está empezando este proceso, ¿no? Algunas personas, en algunos barrios específicos donde ya la migración es más alta, pues sí están viviendo ese tipo de sentimientos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, como le decía, en Toronto, casi estamos hablando de un país que está abierto, entre comillas, a la migración, porque está compuesto de migrantes y respeta mucho la cultura del migrante, cosa que, por ejemplo, es casi opuesta en Estados Unidos, ¿no? Pero en Canadá sí lo es. Entonces allí hasta estamos hablando de migración, de la cultura del migrante, intentando recuperarla, ¿no? Y en Holanda y en Italia, pues está en el medio. O sea, estamos hablando de procesos de migración que ya han empezado hasta 40, 50, 60 años atrás. Entonces, todavía como que la población del país está en un proceso de entender esta integración, este cambio social que está viviendo. Entonces, creo que es un poquito más complejo en este momento para una parte de la población, pero también es muy enriquecedor vivirlo porque realmente, pues, pasan muchas cosas muy chidas y muy interesantes. Y pues, creo que ahora sí voy a contestar a Iram. Y sí, o sea, la verdad, la razón por la cual estoy viviendo aquí en México, una de las razones, es supuestamente esa inspiración que tengo con el concepto del muralismo mexicano, ¿no? Siempre me pareció muy interesante el utilizar una pared y una obra artística para comunicar a las personas y a todas las personas, ¿no? Yo creo, siempre digo que el mural es la forma más democrática de arte porque puede llegar a quien sea. O sea, si tú lo pintas en la calle, va a llegar a la persona rica que se cruza andando o en carro, como al indigente que está viviendo allí o cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces, es un tipo de arte que debe comunicar, ¿no? Para mí, de hecho, estoy muy en contra de otro tipo de murales que se pusieron de moda hoy, que son más de entretenimiento, ¿no? Yo creo que el mural, por el simple hecho de estar en una pared afuera, tiene que crear una reflexión social. Entonces, como que esta inspiración la tengo con el movimiento del muralismo mexicano en general. Y con Siqueiros, pues la verdad que antes de venir no lo conocía mucho, casi nada, más bien lo conocí aquí, pero en cuanto lo conocí me enamoré. O sea, sí me gusta como que como cada artista tiene su forma de crear arte y a mí me fascina y me encanta darle fuerza en la pintada, en la manera como usas la brocha, o sea, como que me fascina y me transmite. Yo creo que siempre pienso que una obra artística se convierte en una obra artística de verdad cuando alguien se pone enfrente de ella y siente algo, algo le está transmitiendo, ¿no? Y entonces a mí esto me provoca la obra de Siqueiros, tanto en imágenes como afortunadamente hace poco fui a Ciudad de México y vi una serie de obras suyas y pues fue increíble. Muy bien. ¿Alguien más?
Pues yo creo que, Fabricio, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado acá. Fue una presentación y conversación muy interesante. Muchas gracias. Yo creo que enriquece bastante nuestro seminario. Y yo creo que nos vamos despidiendo y pronto le vamos a hacer llegar a nuestro auditorio la información sobre nuestra próxima conferencia. Oye, Muchas perdón, gracias. ¿puedo pedirle a Fabricio que ponga su última lámina con los links a sus sitios webs? Porque no le saqué foto y tal vez alguien más quiera sacarles foto para ir a visitarlos. Claro, claro que sí. Muy bien, Perdón, correcto. mientras los ponen, haz un comercial ahí sobre Enrique Díaz de León, ver el último, el que menciona, el que causó polémica, está ahí Enrique Díaz de León, creo que Mexicalcingo, ¿verdad? Sí, Y sí, Ah, sí. muy bien. Mexicalcingo, hay otro más atrás, el que tienes en este jardincito parque, lo vi el otro día, pero no me acuerdo qué calle es, también hay otro por allí más atrás. En calle Montenegro. Montenegro hay una jala de Montenegro, sí hay otro. Después, Ok. por Niño Héroes y Alemania, está la iglesia San Luis Gonzaga. ajá, que intervení durante 2 años con proyectos sobre migrantes. Ajá, ahí están esos tres, por si quieren visitarlos. Gracias, Fabricio. Perfecto. Muy bien, pues Gracias. muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Bueno, Perfecto. Pues muchas gracias por la luego. invitación. Cuídense, nos vemos pronto, chao. Hasta luego.